Las aplicaciones y alcances de ChatGPT ocupan las discusiones de profesionistas y académicos de las más diversas áreas. ¿Vale la pena utilizarla? ¿Suplantará algunos puestos de trabajo? ¿Condicionará el modo de pensar de las personas? ¿Ya no se generará conocimiento propio? Janet Winterson apunta: la mayoría de nosotros no sabemos qué está ocurriendo, y cuando lo descubramos, ya será demasiado tarde para regularlo. Así que mejor nos adentramos en el tema en este episodio de Interconectados. Yo soy Tere Ramírez. Y yo soy Saúl Castillo. Bienvenidos a Interconectados. Pues bueno, Saúl, creo que lo primero sería tratar de definir cómo es que funciona ChatGPT. Bueno, creo que es una pregunta bastante amplia, pero creo que para poder responderla, primero tenemos que entender qué es la inteligencia artificial, o bien entender cuáles son los alcances que sí y que no puede alcanzar. Entonces, realmente una definición, creo que práctica, de qué es la inteligencia artificial es esa capacidad que permite reemplazar las tareas que realiza el ser humano. Y bueno, esto combina diferentes prácticas como es el machine learning, el deep learning, las redes neuronales, el procesamiento del lenguaje natural y bueno, muchas otras herramientas que podríamos segmentar en tres grandes grupos, como es la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning. Pero creo que ¿qué sí puede o qué sí hace la inteligencia artificial como ChatGPT? Bueno, lo que hacen es predecir, es clasificar, es entender y es generar. Entonces, cuando decimos que podemos predecir, lo que hace es toma información que ya está organizada y basada en esa información predice qué va a suceder. Entonces, pero ¿qué no hace o qué no es ChatGPT? No genera o no crea información o contenidos, ¿sí? Lo que hace es de lo ya existente, lo reordena y genera algo nuevo, pero no parte de cero, ¿sí? Entonces, y bueno, otra cosa que no puede hacer es opinar. No puede emitir juicios de valor. Simplemente, pues repito, de la información ya existente, lo toma y genera pues conceptos diferentes. Incluso está programado para no hacerlo, para no responder a ese tipo de críticas o de temas que puedan crear controversia. Hace un rato hacíamos pruebas y le preguntaba, ¿quién es mejor presidente, Biden o Trump? Y te contesta que no te puede dar una respuesta al respecto, que no puede emitir juicios de valor y así. O también si tú le preguntas, ¿quién es tal persona? Igual no te contesta porque está toda esta regla de protección de datos y bueno, ChatGPT no solo es que no esté preparado para eso, sino que está programado para no emitir respuestas al respecto. Pero como un procesador de lenguaje natural que está desarrollado para tareas de conversación virtual, de traducción, de resumen, que de alguna manera integra todos estos datos que podemos encontrar en los buscadores, ¿no? De alguna manera, potencialmente estaría en condiciones de relevar a redactores, a periodistas, a creativos, a publicitarios, a traductores, a empleados de atención al público. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se manejarían estas cuestiones? Sí, de hecho, lo que, como platicamos, predice, ¿no? Basado en información existente. Entonces, ¿dónde está teniendo un fuerte impacto? Pues en todos los modelos predictivos, pero realmente la inteligencia artificial la venimos usando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, con recomendaciones en Amazon, en Netflix, en Spotify, como asistentes inteligentes, ¿no? Como Siri, Alexa, bueno, y también en mapas y predicción de tráfico, como es Waze o Google Maps. Entonces, ¿dónde vemos que hay un impacto más fuerte y bueno, donde ahorita ChatGPT está teniendo mayor relevancia? Pues es en todos aquellos servicios o profesiones que están basadas o que dependen de gran cantidad de texto, ¿sí? Como abogados, contadores, incluso médicos. Por supuesto, no puede hacer una operación, pero sí pudiera darte algunos
tips pues de síntomas, ¿no? O bien de qué alternativas poder tomar, qué medicamentos tomar, ¿no? Otra área donde está teniendo un impacto importante es en la parte de las artes visuales, ¿no? Con OpenAI, que además de ChatGPT, pues también tiene a DALL-E, que genera imágenes, etcétera. Entonces, creo que estas profesiones, las que tienen mucho texto y las que están basadas en artes gráficas como fotografía, video, redes sociales, pues sin duda tendrán un impacto, ¿no? En el corto plazo y bueno, en el largo plazo, pero también ahí es donde se van a diferenciar los profesionales de quienes no lo son. Y creo que el mejor ejemplo de eso es Canva. O sea, Canva hoy día es muy utilizada, prácticamente te permite hacer diseños muy buenos, pero son diseños en masa, no son diseños únicos, no son diseños que vayan a destacar del resto pues de lo que hay en Internet o en redes sociales, ¿no? Entonces, si bien democratiza el uso de la tecnología, pero no te hace un profesional, ¿no? Lo mismo con el derecho o en el caso de la medicina, ¿no? Yo considero que por lo menos en estos momentos de la historia, la inteligencia artificial será tan efectiva como las habilidades de la persona que lo opera, porque de alguna manera requieres de conocimiento técnico, de conocimiento teórico, incluso para poder comunicarte con ChatGPT y poderle solicitar algunos parámetros. Y claro, no es lo mismo solicitarle el resumen de un texto que previamente tú ingresas al mismo ChatGPT o copias de la web, a solicitarle un código de programación o solicitarle un análisis estadístico o cosas de otra índole, ¿no? De un nivel más, que requieren un nivel más elevado de análisis. Sí, sin duda, necesitas tener un conocimiento porque, repito, no crea información o no crea datos, simplemente toma de lo que ya está ordenado, que en este caso es Internet, Google, y me da mucha risa una frase que dice que Google tenía como visión organizar la información del mundo y ChatGPT tiene la visión de utilizar lo que ya está organizado. Entonces, de alguna forma, Google le hizo la tarea a ChatGPT y a todas estas herramientas. Y fíjate que cada vez más nosotros le estamos dando información a estas herramientas. Hace unos días veía una aplicación similar a ChatGPT, pero que lo que te permite se llama Chat PDF, donde tú puedes subir un documento en PDF y le puedes hacer preguntas sobre ese documento. Entonces, si te fijas, cada vez nosotros estamos alimentando estas tecnologías con mayor información y con mayores recursos. Entonces, si bien nos facilita el trabajo, también las estamos haciendo más fuertes y bueno, pues ahí hay diferentes usos que poco a poco se irán dando, como el procesamiento del lenguaje natural, como la visión artificial que nos permite o que le permite a la inteligencia artificial detectar o clasificar imágenes o información a través de imágenes. Por supuesto, la robótica, que son asociaciones de movimientos, y por supuesto la inteligencia artificial generativa, que es precisamente lo que hace ChatGPT o DALL-E, ¿no? Lo que hace ChatGPT es tomar, como ahorita lo decías, toda esa información que ya está en Google, que por eso decías, ya hizo la tarea Google, ¿no? Y procesarla, analizarla e integrarla, ¿no? Entonces, a diferencia de Google, lo que hace ChatGPT es que no te da una lista de páginas web con la información, sino que te da la información ya integrada, ¿no? Y en ese sentido es que luego causa como cierto temor, cierta angustia entre algunos profesionales académicos, sobre todo, sobre cómo estas herramientas se van a utilizar en el caso de copiar trabajos, copiar tareas, y evitar que las personas piensen por sí mismas, ¿no? Pero habría que recordar que de alguna manera los procesos de adquisición del conocimiento, los procesos cognitivos y metacognitivos van evolucionando como evolucionamos los seres humanos, y que tal vez estas habilidades que de alguna manera se van a ver mermadas, porque lo cierto es que sí lo van a hacer, como el análisis, a lo mejor van a ser sustituidas por otras,
o bien van a ser perfeccionadas, porque en la medida que puedas utilizar la inteligencia artificial como la de ChatGPT para realizar las tareas más básicas de resumen, de integración del texto, se tendrá lugar para niveles más altos de análisis. Pero esto depende mucho de cómo la persona utilice estas herramientas. Si las utiliza para delegar el trabajo, no apropiárselo y pues obviamente no va a aprender y no va a generar nada nuevo, o bien si las utiliza como un aliado, como un colaborador para generar un conocimiento más amplio. Sí, así es. O sea, definitivamente quienes van a sacar mayor provecho de estas tecnologías son quienes tienen un conocimiento profundo. Y de hecho, ahí es a donde pues busca o tiende a llegar pues esto de la inteligencia artificial como lo decía hace rato, pues está la inteligencia artificial, pero ahí parte el machine learning, que es a través de metodologías y de uso de las matemáticas, de algoritmos, de regresiones, de estadística, de probabilidad, genera la información para que la inteligencia artificial pueda interpretar esos del y después nos vamos también, que sería la parte más profunda y donde creo que se dará todo esto que estás platicando, es a través del deep learning, que pues también utiliza metodologías o datos matemáticos y lo podríamos partir en tres, ¿no? Lo que es supervisado, no supervisado y lo que es aprendizaje por refuerzo. Y, por ejemplo, en lo supervisado tenemos una variable de control, queremos saber algo, por ejemplo, y eso lo usamos mucho o lo vemos con los correos electrónicos, donde podemos habilitar para que en automático el correo determine cuál es spam y cuál no, o a qué correo electrónico, dependiendo de qué títulos o contenidos le voy a dar prioridad, etcétera. Otra, el no supervisado es, bueno, no tenemos una variable específica que queremos identificar, pero sí podemos clasificar. Entonces vamos segmentando los contenidos y lo que es por refuerzo, que es aprendizaje, como el AlphaGo, que es este juego pues similar al ajedrez, el Go, donde pues ya va aprendiendo y aprendiendo a base de prueba y error y va mejorando sus cálculos. Entonces, creo que ese será el futuro. Creo que sí llegaremos a ese punto donde podrá hacer análisis muy complejos, pero sin duda siempre el conocimiento profundo de la persona para validar o verificar que el resultado o la respuesta que estamos obteniendo sea la correcta, ¿no? Quedándonos un poco en esto del deep learning, a mí lo que me parece lamentable es que de alguna manera lo más controversial sea si se usa ChatGPT para copiarse o no, cuando en realidad me parece que hay asuntos más relevantes que tienen que ver con el aprendizaje automático, con el deep learning y los alcances que puede tener. Es como si solamente estuviéramos viendo la punta del iceberg o los elementos más simples, ¿no? De todo lo que abarca el deep learning, porque ciertamente se puede utilizar para descubrir la estructura de las proteínas, por ejemplo, lo que nos salvaría de muchas enfermedades y podría generar muchos estudios genéticos que hasta el momento no han sido posibles de realizar porque se han hecho desde otros enfoques. Entonces, sí me parece que el aprendizaje automático tiene unos alcances mayores que no son solo esta parte del procesamiento de textos que estamos viendo a simple vista, ¿no? Como si fuera solo una cortina. Bueno, digo, eso es lo más comercial y lo que vemos ahorita nosotros, ¿verdad? Pero por supuesto en el ámbito de la medicina, de la investigación y definitivamente todos estos procesos nos ayudan a acelerar las pruebas, nos ayudan a acelerar los tiempos también para que, pues en el caso de medicamentos, salgan al mercado. Porque, repito, la inteligencia artificial lo que hace es hacer análisis predictivo. Entonces, si nosotros clasificamos o ya tenemos la información, por ejemplo, en el caso de las proteínas o de las vitaminas o de otros datos, bueno, podemos estar haciendo pruebas de forma mucho más acelerada, ¿no? Entonces,
En el mundo de los negocios, pues también los bancos hoy día utilizan la inteligencia artificial para definir quién es apto de crédito y quién no, o bien en los seguros para ver a quién sí le puedo dar un seguro, a quién no. ¿Y cómo es esto? Pues a través de la información. Entonces, las empresas necesitamos empezar a organizar nuestra información para poder en un momento dado hacer uso de estas herramientas o de las tecnologías, pero sin duda nosotros vamos a tener que dar los datos de entrada, ¿no? Y bueno, creo que hoy ahí es donde hay ahorita mucha confusión, ¿no? Hoy y vemos en redes sociales, en TikTok principalmente, donde organiza tu calendario para redes sociales en 10 minutos, ¿verdad? Y dices, pues sí, llega un punto donde generas 30 posts, pero donde se repiten de cierta forma. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues conocimiento. ¿Y cómo es el conocimiento en este caso? Bueno, necesito saber quién es mi mercado meta, necesito saber cuál es el valor que aporta mi empresa o mi producto, a quién quiero llegar, con qué presupuesto, cuál es mi costo de adquisición. En fin, necesitamos tener muchas variables. No es únicamente el marketing, no es únicamente crear post y frases bonitas porque vamos a caer en mensajes repetitivos, ¿no? Y la parte subjetiva, ¿no? Para poder conectar, porque ¿cómo vas a conectar si no es a través de las subjetividades? Ahora, este tema del uso de ChatGPT y de este tipo de inteligencia artificial ha causado mucha controversia. Por una parte, como lo veíamos en un principio, porque puede suplantar algunas tareas de trabajo, porque puede prestarse a la copia o a generar un contenido que no es de tu autoría, pero no es la única vez en la historia que el uso de nueva tecnología ha causado este tipo de discusiones. Y me hace pensar en la reciente película ganadora del Oscar, Todo en todas partes al mismo tiempo. No voy a hablar de toda la película, pero hay una escena donde un par de piedras, no voy a tampoco a ahondar en el contexto, pero están un par de piedras dialogando sobre lo siguiente. Le dice una a la otra, solo me siento tan estúpida. Y le contesta la piedra, Dios, todos somos estúpidos. Lo nuestro es ser insignificantes humanos estúpidos. Durante la mayor parte de nuestra historia pensamos que la Tierra era el centro del universo. Matamos y torturamos a gente por decir lo contrario, hasta que descubrimos que la Tierra realmente gira alrededor del Sol y que es solo un sol entre trillones de soles. Y ahora míranos, tratando de lidiar con el hecho de que todo existe dentro de un universo de quién sabe cuántos. Cada nuevo descubrimiento es solo un recordatorio de que todos somos insignificantes y estúpidos. Y quién sabe qué nuevo descubrimiento vendrá después para hacernos sentir como pedazos de mierda aún más insignificantes. Y esta escena me parece así como los videos de TikTok de momentos que mantienen humilde a Paris Hilton, ¿no? Porque sí, aquello que parecía una completa locura hace cientos de años, ahora son verdades y son verdades compartidas. Y lo que en este momento a lo mejor nos parece una amenaza, en algunos años podría ser el modo de vida más natural. Entonces, creo que los tiempos cambian y lo queramos o no, y aunque siempre estemos tentados a esta premisa de que todo pasado fue mejor, lo cierto es que lo que nos toca a esta generación de la modernidad líquida, del entorno VUCA, de los metaversos, es adaptarnos o condenarnos al peor de los ostracismos. Sí, digo, ahorita que mencionabas esto, que no es nuevo, recuerdo una estadística que veía la semana pasada, donde decía que uno de los cambios más importantes, similar a esto de ChatGPT, fue el surgimiento de Excel, que cuando nace Excel, se pierden muchos trabajos de auxiliares contables o de capturistas en despachos. Entonces, creo que es eso lo que sucede hoy, ¿no? Y como decíamos, bueno, hoy día la contabilidad también se ve impactada por el uso de ChatGPT. Pero, ¿qué nos queda? ¿O qué hicieron aquellos auxiliares contables que se quedaron sin trabajo de capturar en las hojas y ahora lo tenían que hacer a través de Excel? Bueno, pues aprender más, ¿no? Ser especialistas en fiscal, en finanzas, en algo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos queda hoy a nosotros, o es la gran lección, especialicémonos en lo que hagamos, ¿sí?
Si hacemos marketing, especialicémonos. Si somos abogados, especialicémonos. Contadores, en fin, ¿no? Creo que ese sería lo que pasa, ¿no? Y bueno, creo que esta tendencia a ver siempre al pasado como una mejor época está desde siempre. Incluso casi 100 años antes de Cristo, Cicerón escribía, ya estoy cansado, estos tiempos son tan malos. Y entonces cualquiera ya escribe libros y criticaba a los nuevos autores. Y luego esos autores criticaban a los siguientes porque entonces, ¿por qué andaban diciendo versos en las plazas y como regalando las cosas así como si fuera nada? Pero y luego esos versos se convierten en la Eneida, que es una joya de la literatura. Entonces, creo que hay una crítica a cómo se construye la literatura y cómo se construyen los textos en la actualidad, pero solo es un reflejo de una crítica que ha existido desde siempre a cómo se van reconfigurando estos formatos, ¿no? Y lo digo a propósito de un meme que veía hace unos días, que incluso te lo mandé, de que se comparaba unos versos escritos por ChatGPT y unos versos escritos por un influencer que tenía miles de seguidores. Y decían, ¿cuál es cualitativamente mejor? Y claro, bueno, no claro, pero para sorpresa de muchos, la realidad es que el de ChatGPT era mejor, estructuralmente mejor. Y bueno, tampoco el otro aportaba como mucho en su calidad literaria, ¿no? Y entonces está esta parte de, bueno, entonces sí podría generar algo mejor de lo que genera una persona. Digo, también está por ahí la noticia de justo un poema que gana un premio y era generado por inteligencia artificial. Entonces, ¿hasta dónde podría incluso mejorar esas creaciones de un ser humano? Híjole, es que ahí entra también pues el tema de los gustos, ¿no? Habrá quien piense que cómo es posible que un jugador de fútbol gane miles de millones de dólares cuando un pues, médico que descubre una vacuna para X enfermedad no gane el equivalente, ¿verdad? Y bueno, pues estamos ahí hablando de un tema de libre comercio. Ahí el mercado definirá qué tiene valor y qué no tiene valor, ¿no? Yo lo que sí veo es que cada vez, por ejemplo, hablando ahorita que mencionaste al influencer, pues ya hay influencers que son basados 100% en inteligencia artificial y que empiezan a tener seguidores. Entonces llegará el momento donde nosotros no sepamos quién es real y quién es una inteligencia artificial, ¿no? Al final yo creo que hoy ChatGPT genera este boom porque hoy una de las características del consumidor es que buscamos la inmediatez. Entonces es lo que nos está dando ChatGPT, y si bien Google ya hace un gran trabajo dándonos la información más relevante, pues ChatGPT lo ha ya desmenuzado. Incluso nos da las respuestas, que eso es algo que ya hacía Google. Por ejemplo, si nosotros tecleamos 2 más 2 nos da 4. O si decimos cuál es la temperatura actual en la Ciudad de México, nos da la temperatura. Entonces ya nos empezaba a dar respuestas. Sin duda, ChatGPT sale y creo que no que les gane la carrera, pero sí hace más evidente que ya hay tecnología o inteligencia artificial disponible, que a lo mejor ellos estaban guardando para algún momento. ¿Para cuándo? No sé, pero pues no es casualidad que Microsoft saque su inteligencia artificial inmediatamente. Bueno, Google tiene a BART, Facebook también tiene a Llama. Entonces, estos grandes jugadores ya están preparados y ya lo tienen desde hace tiempo, ¿no? Incluso nacen nuevos competidores como Hugging Face y muchas otras laboratorios que empiezan a hacer uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, o las empiezan a democratizar. ¿Hasta dónde llegaremos? Pues, no sé, creo que la inteligencia y la combinación de todas estas tecnologías sin duda van a afectar en un momento todos los ámbitos de nuestra vida. Creo que justo este es el temor que ha llevado a un
1 millar de empresarios a firmar una carta abierta donde piden una moratoria a la velocidad con la que están avanzando en el lanzamiento de ChatGPT y de sus versiones mejoradas, ¿no? Hace unos días envían esta carta que incluso está firmada por Elon Musk, donde se solicita que vayan más lento, ¿no? De hecho, piden una moratoria de 6 meses para tratar de entender pues las implicaciones que va a tener el uso de este tipo de tecnología, porque se habían hecho acuerdos ya en el año 2017 que si se lanzaban tecnologías a este nivel, se hicieran con una planificación y con una gestión adecuada que midiera las consecuencias, y eso no se está haciendo. Entonces, se pone de manifiesto que este tipo de inteligencia artificial pues es cada vez más poderosa y que nadie, incluso sus mismos creadores, pueden entender o pueden predecir o pueden controlar lo que va a pasar con este tipo de inteligencia. Incluso se piensa que puede interferir en los procesos de democratización, ¿no? En el pensamiento de la humanidad, en el poder distinguir entre una noticia falsa de la que no lo es, de emitir una opinión pública. Sí, sin duda eso ya sucede, ¿no? Y fíjate, ahorita que mencionas eso, hay 2 puntos que recuerdo ahorita. El primero es que en el ritmo de cambio que estamos teniendo o que está teniendo la tecnología, porque, por ejemplo, el inglés ha sido el idioma, pues, más, si no el más hablado, sí el más útil comercialmente, ¿no? A nivel mundial. Durante años, pero cada 5 años cambia el lenguaje de programación más relevante. Hace, no sé, 20 años era el COBOL, después el Java, después Python, y cada 5 años hay un nuevo lenguaje. Entonces, la tecnología va avanzando a un ritmo acelerado, sobre todo por el tema de la capacidad de cómputo que cada vez tenemos a nuestras manos, ¿no? Y ahorita que mencionabas la película, ¿cómo se llama la que decías ahorita? Todo en todas partes. Ajá. Todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo. Bueno, también creo que es una película que se hizo con muy bajo presupuesto, con muy poco personal, y ve la calidad de las tomas. A mí me llamó la atención mucho las transiciones, por supuesto el tema de la idea, el mensaje, pero creo que eso es lo importante, más allá de todo, si fue una película que ganó por la forma en que grabaron o por la forma o por el presupuesto que utilizaron, el mensaje al final creo que es el que nos impacta, y ese mensaje, pues al único o a quienes o para quienes tiene sentido es para nosotros, para los humanos. Pues con esto terminamos este episodio de Interconectados. Esperamos tal vez no resolver todas sus dudas, pero sí animarlos a pensar y a reflexionar sobre las implicaciones que tiene el uso de inteligencia artificial como ChatGPT en el reto que representa para todos los profesionales. Y bueno, esto fue Interconectados, el podcast que te conecta por todos los medios.